Bienvenidos a Relatos Ocultos, donde las leyendas se convierten en susurros en la noche. Hoy nos adentraremos en los llanos venezolanos, donde el viento silba entre los matorrales y el cielo estrellado cobija la llanura infinita. Un grupo de estudiantes universitarios llegó a un pequeño pueblo llamado San Esteban. Su misión era investigar las leyendas locales para un proyecto de antropología. Pero lo que encontraron superó cualquier historia que los lugareños estuvieran dispuestos a compartir. Los niños del pueblo hablaban en susurros de la que acecha en el río, una bruja de aspecto cadavérico que aparecía en las noches, sin luna. Decían que su silueta flotaba sobre las aguas turbias y que su risa resonaba en la espesura antes de desvanecerse con el viento. Los ancianos evitaban hablar del tema, solo advertían a los forasteros: no se acerquen al río al anochecer. Intrigados, los estudiantes decidieron investigar por su cuenta. Entre ellos Lucía, una joven escéptica y racional, lideró la expedición nocturna hasta la orilla del río. La corriente avanzaba tranquila, reflejando la luz de las estrellas. Sin embargo, un escalofrío recorrió a todos cuando de pronto, una risa aguda y lejana perforó el silencio. De entre la bruma emergió una figura de largas extremidades y ojos brillantes como brasas. Los estudiantes retrocedieron, el miedo helándoles la sangre. Una de las niñas del pueblo, quien los había seguido en secreto, gritó: ¡corran! ¡Es ella! El grupo huyó despavorido, pero Lucía, paralizada por el terror, sintió una mano huesuda rozar su hombro. Un murmullo, apenas un aliento les susurró: «No debiste venir». Con un último esfuerzo se zafó y corrió hacia el pueblo. Al día siguiente ninguno de ellos habló de lo sucedido, pero el pueblo lo supo. Los ancianos los miraban con pesar y los niños con una mezcla de miedo y admiración. Lucía, desde ese día, soñaba con la risa de la bruja y con las aguas del río, que parecían susurrarle un oscuro secreto cada vez que pasaba cerca. Nunca volvieron a San Esteban, pero sabían que el misterio del río los seguiría para siempre. Años después, Lucía no pudo evitar la necesidad de regresar. Su obsesión con la bruja y el río se había convertido en una parte constante de su vida. Decidió viajar de nuevo, esta vez sola, para enfrentar el miedo y descubrir la verdad que les había sido arrebatada aquella noche. Al llegar, el pueblo lucía igual, pero la gente la miraba con recelo. Al anochecer, volvió al río. Llevaba una linterna y una grabadora. Se sentó junto a la orilla, esperando. La corriente era mansa, pero el aire estaba denso, cargado de algo invisible. Horas pasaron hasta que la risa volvió a sonar, esta vez mucho más cerca. Lucía encendió su linterna y la apuntó hacia el agua. Allí estaba la bruja, pero no como un espectro flotante. Era una mujer de carne y hueso, con el rostro marcado por los años y la desesperación. «Tienes preguntas», dijo con una voz grave. «Yo tengo respuestas, pero hay un precio». Lucía dudó, pero su sed de conocimiento era más fuerte que su miedo. La bruja se acercó lentamente y tocó la frente de Lucía. De inmediato los recuerdos de una vida ajena la invadieron. Imágenes de antiguos rituales, sacrificios y una traición que la condenó a habitar el río para siempre. La bruja había sido una mujer del pueblo, acusada injustamente de brujería y lanzada al río por aquellos que temían su conocimiento. Lucía sintió un dolor profundo en el corazón. Había venido en busca de respuestas, pero ahora llevaba con ella el peso de una historia de injusticia y olvido. Cuando la bruja desapareció, la joven supo que su destino estaba sellado. Desde entonces se convirtió en la guardiana de la historia, repitiéndola para quienes estuvieran dispuestos a escuchar. Y así, en los llanos de Venezuela, donde los ríos guardan secretos y el viento susurra advertencias, la leyenda de la que acecha en el río continuó, no como una amenaza, sino como un eco del pasado que se niega a ser olvidado.